Hola, hola, María Fernanda Claros, qué lindo tenerte acá. Vamos a hacer una conversación hermosa uniendo estos dos grandes mundos que tiene que ver con lo interno y tiene que ver con lo externo. ¿Por qué? Porque, bueno, de mi parte la oratoria te quiero presentar Mafer. Ella es María Fernanda Claros, colombiana, está viviendo en Florida, Estados Unidos, y es coach en diálogo interno y PNL. Hola, Mafer. Hola Romina, muchas gracias por esa presentación tan cálida y encantada de estar aquí contigo para poder compartir este momento de diálogo interno y de oratoria y estrategia. Exactamente, te decía uniendo estos dos grandes mundos porque qué importante, ¿no? Lo que nos pasa internamente y de mi parte, Romina Orsini, en todo lo que sea oratoria estratégica, ¿cómo traslado ese mensaje con mi voz? ¿Qué hago con mis manos, mi cuerpo? Así que bueno, estamos acá en este ratito para compartir con ustedes algunos detalles que nos va a ir contando primero Maffer, después les voy a compartir yo. Así que, ¿qué te parece? Arrancamos en esta Bárbaro. conversación tan linda. Tengo una pregunta para hacerte. Y claro, cuando nosotros pensamos en el diálogo interno y aparece esa emoción del miedo, ¿no? Entonces digo, María Fernanda, ¿habrá tenido miedo alguna vez al presentarse frente al público? Esa primera vez que vos tenías que pensar en ese escenario, con esa gente que te iba a mirar, si existió ese miedo y si aún actualmente está. Ujú. Bueno, cuando me haces esa pregunta, recuerdo vívidamente algo que me pasó cuando tenía 13 años. No pensaba nunca en un público, sino que estaba en el salón de clase, éramos 40 y pico de niñas, estaba yo en el colegio de niñas, siempre estuve estudiando escuela primaria y bachillerato con mujeres. Entonces ver a un hombre, un profesor, un rector, alguien así como de autoridad. Ujú, Entonces me acuerdo mucho de ese momento cuando yo sentí que llegaron unos jovencitos de mi edad, se paran enfrente de todos, de todas nosotras y hablan con una forma muy tranquila. Entonces a ujú. mí me impactó eso porque para mí la creencia que yo tenía era que quien se paraba frente a nosotros tenía autoridad. Y entonces pues yo decía, ¿cómo que esos jovencitos vienen a hablar así? Entonces a mí eso me intimidó mucho. Y otra cosa que me sucedió y que creo que ahí fue donde sentí miedo fue que ellos venían a preguntar cosas específicas al grupo y me escogieron. Yo estaba bien atrás, me había hecho bien atrás, porque esa era una de las cosas que yo hacía. Me iba Ujú, bien, bastante atrás del salón para no tener que, para que no me preguntaran, para que no me miraran. Entonces yo siempre sufrí mucho en ujú. esos momentos de pánico escénico. Yo creo que yo no sabía que se llamaba así, pero era como pánico escénico. Entonces ese fue el primer momento donde experimenté un terror absoluto y Ujú. sí me sentí bastante, en Colombia se dice corchado, no sé si en Argentina lo entienden. No, 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 son palabras que uno va aprendiendo. Mirá vos. Claro, claro, me imagino esas situaciones y el tema de la fuerza de la mirada, ¿no? Que estés sola ahí, que tengas que hablar. Sí, eso fue, sobre todo cuando está la persona adelante y de pronto te señalan, ¿no? Te dicen Ujú, tú. Entonces, uy, el corazón, eso también me llamó mucho la atención y ¿cómo será que lo recuerdo? El corazón se me quería salir. Creo que hasta sentía tan fuerte el latido del corazón que era ujú. como si se fuera a salir de mis oídos. No sé, es esa sensación de que, o la boca, ¿no? Se seca, uno no sabe. Yo sentí que me iba a desmayar. Así de fuerte fue ese momento. Mirá Y de vos. ahí en adelante pude experimentar muchos momentos de esos, entonces me volví una persona introspectiva, no fui una persona extrovertida. ¿Sí? Ujú. Entonces creo que me encerré mucho en ese sentido.
Ok, ok. Bueno, ahora imagínate que estás hablando acá frente a un montón de personas, más allá de que estamos nosotras. Así que bueno, qué importante esto que decís, que te pusiste a estudiar, que bueno, hoy estás compartiendo tus conocimientos a otra persona. Así que qué bueno empezar con la historia de uno mismo, ¿no? Porque a mí me pasó lo mismo con oratoria. Me sirvió tanto que digo, esto hay que llevarlo a otras personas. Así que qué linda fusión esto de lo interno con lo externo. Y bueno, y te quería hacer otra pregunta. Viste que cuando nosotros hablamos frente al público, decimos, bueno, pero ¿puedo ser yo realmente? ¿O sentís que hay que ser un personaje o hay que copiar a otra persona? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo funciona internamente en nosotros? Bueno, precisamente creo que a raíz de lo que me sucedió y lo que pude experimentar en mi vida, de cómo no, el temor en hablar en público, que no era solamente, yo pensaba, si yo hago oratoria o si yo aprendo a hablar en público, se va a terminar todo. O sea, voy a aprender y voy a estar perfecto. Pero me di cuenta que por lo menos, que tiene que ver mucho es con algo interior, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Ahí viene la respuesta a tu pregunta. Ujú, Mostré muchas veces máscaras. ujú, Entonces, dependiendo del lugar donde yo estaba, sentía como que mi cuerpo se ponía rígido, entonces ujú. cambiaba mi forma de ser, no era yo cuando estaba con gente que yo me sentía cómoda. Claro, Entonces sí siento que, por lo menos en mi caso y en lo que he visto en muchas personas, sí se cambia, se utiliza una máscara como de sentir, pero es como una defensa, ¿sí? Las claro, máscaras creo que nos sirven mucho para esos momentos de decir, el sistema nervioso nos está diciendo, estás en alerta, estás en peligro, claro. como si nos fuera a pasar algo muy malo, pero entonces ahí viene la parte donde nosotros decimos, a comportarme de la mejor manera. Entonces, si es un auditorio demasiado profesional, entonces te pones como muy tieso, hasta tu voz todo cambia. Y en ambientes más sociales, más tranquilos, te ríes, tu cuerpo se puede mover mejor. Entonces Ujú, sí creo que utilizamos máscaras y eso es como una defensa de nosotros ujú. para, según el ambiente donde nos encontremos. Claro, sí, sí, totalmente. Viste que uno por ahí se asusta de lo que va sintiendo y dice, bueno, a mí me pasa esto y cuando lo conversás con otra persona es tan común. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, Maffer? Si internamente hablando, ¿no? No sé si tenés algún ejercicio para recomendarnos, por dónde podemos empezar a vernos internamente, ¿no? A descubrir quiénes somos. Bueno, algo que a mí me ayudó mucho fue darme cuenta que era una creencia que yo tenía. Es muy diferente hablar sobre el miedo. El miedo es como la reacción, ¿sí? Es Ujú, como el cuerpo diciéndote, sal a correr porque te va a comer algo, algo claro. te va a pasar, ¿no? Pero ya cuando empiezas a entender que es una creencia que viene de qué parte de atrás de tu vida, Ujú, eh, y algo que me ayudó mucho a mí fue verme. Entonces, digamos, ya para poder yo salir a hablar, pude entender qué me pasaba adentro, primero, qué creencia era esa. Entonces empecé a ver que el público masculino para mí me ponía nerviosa, pero era ujú, porque yo no había tenido interacción casi con hombres, no era en colegio mixto, por claro. decir algo, en mi infancia. Y tú sabes que la infancia nos marca mucho. ¿Sí? Ujú, Son esos años donde absorbemos tanta información y el pensamiento automático inicia ahí, la creencia. Y esas creencias crean nuestra identidad. ujú, Entonces, claro, cuando ya uno va creciendo, con todos esos espacios vas creando eh, o vas fortaleciendo esa identidad, para bien o para mal, porque tu identidad puede ser timidez, entonces se pueden decir, esa persona es tímida, no habla con nadie, se esconde, o esa persona es extrovertida, es desparpajada, o sea, vas creando identidad. ujú, Entonces, ¿qué me sirvió a mí ya cuando me di cuenta de lo que me pasaba? El poder mirarme en un espejo, mm, porque ahí me estoy juzgando yo misma, ¿no? Estoy frente a mí, me juzgo,
pero ya me vuelvo un observador. Entonces, no me claro. estoy autocriticando, me estoy observando y veo cómo se ve mi cara, mis manos. También el grabarte, cómo tu voz se escucha. A Ujú. veces no escuchamos la voz, cuando ya la escuchamos en una grabación, cambia todo. Entonces digamos que es un ejercicio que es práctico, pero nos ayuda a que el subconsciente como que se dé cuenta, eso que nosotros no somos conscientes, ahí viene el momento donde podemos como entenderlo, observarlo. Bien, Creo que ese es un perfecto. buen ejercicio. Qué difícil mirarse al espejo y encontrarte con la realidad, ¿no? Sí, 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 es un muy buen consejo como para empezar y decir, bueno, acá estamos, ¿no? Así que me encantó esto, a ponerlo en práctica. Y bueno, no sé si quisieras que la parte externa, ¿qué pregunta puede surgir? Ujú. Bueno, algo que me gustó mucho cuando nos conocimos las dos, Sí. es eso que tú dices, oratoria y estrategia, y tienes de fondo un ajedrez. Ujú. Entonces es algo muy interesante y además si vemos ¿cómo se dice? Donde está el ajedrez, el tablero de El ajedrez, tablero, sí. tienen colores, el Ujú. blanco y el negro, blanco y negro. Y ahí hay algo muy simbólico que es, para mí, el subconsciente, que es lo que no vemos, lo que está debajo de la superficie, y lo Ujú. que está encima es lo blanco. Entonces, Sí. digamos, como entender lo que estábamos hablando ahorita de lo que pasa en nuestro interior, que yo sé que tú también lo tienes que manejar seguramente en Ujú. tus técnicas de oratoria, Sí. y como estrategia viene eso también ahí. Pero me llama mucho la atención, Romina, es para tener una voz que suene, que produzca como impacto. O sea, ¿cómo haces tú para cuando tienes personas que están bajo tu tutela, que les estás enseñando, cómo haces tú para enseñar que tu voz impacte? Sí, no sé si la pregunta puede ser por ahí. ¿Qué te parece si Sí, la sí, hacemos de sí. esa La forma? verdad que es una palabra fundamental, ¿no? Generar impacto. Y Mm. claro, uno dice, bueno, pero ¿y cómo lo logro? O sea, habiendo hecho este trabajo interno, que sí, desde la oratoria también lo trabajamos, por una cuestión de que un buen orador tiene que ir tanto por la parte interna como lo externo, ¿no? Porque es una persona y es un todo. Ahora, ¿cómo genero impacto? Bueno, mira, tan sencillo como esto. Ser coherente con vos misma, que haya una autenticidad. Por eso es importante hacer ese trabajo de quién soy, encontrar mi estilo, encontrar qué es lo que me gusta hacer. Y en base a todo eso, después, bueno, acá estoy yo, ¿sí? Entonces, me parece súper importante que haya una coherencia entre lo que sentís, lo que decís y cómo te mostrás frente a los demás. ¿Cómo haces? ¿Cómo es? Porque cuando uno tiene clientes, pues viene la personalidad de la persona, perdón la redundancia, pero es Sí, así, ¿no? sí. Viene con su forma de ser Ujú. única. ¿Y cómo haces para que esa persona pueda entender que su voz es única y que la dé con esa potencia? Porque mira que a veces uno siente que la voz a Ujú. uno no le sale. Es muy Ujú. suavecita o el tono es muy bajito. A veces Sí. incluso gritamos porque creemos que es como la autoridad y resulta que el grito no es Ujú. agradable, sino que la voz tiene que salir con potencia. Eh, Sí, eso lo trabajas tú como por etapas, ¿cómo se da? sí, mira, el primer paso en cuanto a tu voz, la voz es carta de presencia, de personalidad, o sea, es
muy importante a la hora de dar un discurso y de mostrarse con seguridad, ¿no? Frente a los demás. Siempre digo esto, el público va a sentir lo que el orador está sintiendo. Entonces, si entramos a dar nuestro discurso y con un volumen muy bajito, con un tono siempre igual, bueno, ¿no? Está dando mensajes al público como diciendo estoy insegura, estoy nerviosa, no hice el trabajo previo interno que estamos hablando. Entonces, lo que yo siempre recomiendo como primer paso, conózcanse su voz. Hay que conocer. Nosotros lo que estamos escuchando, yo ahora que estoy escuchando una voz que en realidad no es la real. Porque cuando mandamos audios, por ejemplo, o cuando hacemos una grabación de un video y demás, decimos, ¿y quién está hablando? No conozco a esa persona. Porque claro, ya de por sí saber que suena diferente. Y siempre doy estos pasos. Primero, tal como vos lo recomendaste antes, de grabarnos y escucharnos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No te va a gustar. Es muy probable. Si hay alguno que dice, sí, me encanta mi voz a primeras, bueno, te felicito, es por ahí, vamos a seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa si no te gusta? Bueno, bienvenido al mundo donde todos por ahí sentimos lo mismo. No te va a gustar. Ok, segundo paso, sigo escuchando. ¿Para qué? Para acostumbrarme y empezar a decir, bueno, esta es mi voz y la acepto. Y ya el tercer paso, después de trabajarla, decir, uy, cuántas muletillas que tengo, quiero sacarlas, quiero acá hacer énfasis en estas palabras porque, o alguna frase que sea tuya. Bueno, ya en el tercer paso vas a agradar. ¿A quién? A vos mismo. Y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Si uno quiere agradar al otro, empezá por vos, empezá agradándote y así seguramente vas a poder tomar decisiones y en cuanto a tu voz va a ser una presencia distinta frente al público. Y cuando dices autenticidad, hay diferentes públicos. Una persona que se dedica a ventas, por ejemplo, Ujú. un ejemplo, Sí. tiene que ir a diferentes públicos. ¿Esa voz tiene que cambiar según el público? Estábamos hablando ahora de las máscaras, pero digamos, la máscara es lo que yo, como mi posición, la forma en que yo me expreso. Pero Ujú. la voz también. Mira, ¿Cómo cambia? sí, para mí es fundamental que encuentres tu estilo y que seas auténtico. Ahora, después, dependiendo del público, no vas a cambiar, sí te vas a adaptar. Que eso es muy importante. O sea, Romina va a seguir siendo Romina, que le está hablando a profesionales de 50 años sobre X tema. Ese mismo tema después lo hablo con adolescentes de 17 años. Ahora, ¿qué es lo que hago? Adaptarme a cada público, pero siempre es Romina la que se presenta. Ah, qué interesante. Y es muy interesante porque diferentes edades, diferentes formas de recibir la información. Ujú, Y ahora que estamos tan cargados de información con redes sociales, me ujú, imagino que también sientes cuando el público se conecta contigo, ¿sí? Entonces, eso totalmente. también es un momento muy difícil. Cuando tú estás enfrente de gente, empiezas a hablar y sabes si están conectados contigo. ¿Qué pasa si uno siente que no hay conexión? ¿Cómo puede uno ahí como reaccionar o mejorar eso Desde el orador, vos decís, claro. desde la oración? Y mira, la conexión emocional con el público es fundamental. Y no lo digo yo, ¿sabes qué? Ya lo decía en su momento Aristóteles, ya venimos de aquella época. Esa conexión con el público, que te vean, que, ¿sabes por qué es tan importante que el público conecte con vos? Porque te va a creer. Si alguien está escuchando un mensaje y vos decís, no le creo, no me llega, no me termina de cerrar la idea, seguramente o no te va a escuchar o se va a ir y no va a recibir ese mensaje tal como lo pensó el orador. Entonces, claro, es fundamental la conexión. Sí, sí. Ujú. Bueno, yo te tenía otra pregunta acá, pero creo que es em, porque creo que ahí es donde viene el ejercicio que vas a dar. Es cómo mejorar esa voz si Ujú. sentimos ahí que estamos como, que falta algo en nuestra voz ya teniendo diferentes
momentos, diferentes públicos, creo que Ujú, ahí ya podemos identificar, pues no sé si decirle el fallo, ¿no? El fallo o cómo mejorar esa voz, y ujú. si nos puedes dar como una técnica que podamos hacer en casa, donde podamos verlo o grabarlo o para saber identificar cómo es nuestra mejor voz. Sí, bueno, después de hacer ese ejercicio de conocer nuestra voz y demás, ya en esa etapa de decir, bueno, cómo quiero que suene mi voz, haciendo énfasis y demás, yo me centraría, más allá de que la voz tiene su particularidad en cuanto al tono, al volumen, al ritmo. Por ejemplo, si voy a decir algo que es una recomendación, algo serio, bueno, el volumen alto y no, volumen más bien bajo, siempre que se escuche, por supuesto, a todo el público, ¿no? Que llegue. Un volumen bajo con un tono más grave, ¿sí? Y el ritmo más lento. Entonces, vos ahí te vas dando cuenta, por eso es oratoria estratégica. Depende de lo que vos quieras decir o qué mensaje quieras dar, después vas a hacer uso de tu voz, ¿sí? Si yo estoy contando una anécdota y vamos a reírnos, Mafe, fíjate que el agudo se presenta, el ritmo va más rápido, la modulación quizás es ahí, tranquila, o sea, no tengo que estar preocupándome tanto con la modulación si no es algo serio. Si es algo serio, es cuanto más tengo que modular. Entonces, yo les voy a dejar un ejercicio, si te parece, Maffer, que tiene que ver con esto de empezar a escucharnos, a ver cómo suena nuestra voz. Entonces, es un ejercicio que siempre me gusta dar y que, bueno, que es bastante conocido, que tiene que ver con decir una frase y grabarte de tres formas distintas. Es decir, el énfasis es diferente. Entonces, la frase es, hoy tengo algo para decirte. Entonces, primero como pidiendo permiso, a ver cómo suena. Después, por otro lado, bien convencido, ¿sí? Hoy tengo algo para decirte. Y después, como si tuvieras que emocionar a tu equipo, como si tuvieran que salir a la cancha a jugar y decir, bueno, hoy tengo algo para decirte y mira a cada uno, ¿no? Por eso es el acompañamiento después de las manos, de la mirada y demás. Entonces, ¿para qué? Para poder detectar cómo una sola frase puede decirse de distintas maneras y si se dice de distintas maneras, va a llegar de distintas maneras. Así que bueno, eso es un poco mi recomendación. Creo que tanto lo interno, como decíamos recién, como lo externo, vamos a darle para adelante. Es fundamental, la voz, se nota todo, entonces, ¿cómo no tenerlo en cuenta? Sí. Qué interesante eso que acabas de dejarnos como ejercicio. Muchas gracias, Romina. Lo estaré practicando, me parece muy lindo. Y recordé que en esos días vi un reel de la primera audición de Salma Hayek, Ujú, como actriz. Ella no tenía, ¿cómo se dice? No había estudiado actuación y lo ujú, hizo de una manera empírica, no ujú, sabía, y tomó un teléfono, o sea, es tan interesante, me acabé de acordar cuando dijiste el ejercicio, en que ujú, ella tomó una frase y lo dijo de diferentes formas ujú. y sonaba, siendo la misma frase, con una voz muy diferente, sonaba tan distinto y Totalmente. eso es bastante interesante. Muchísimas gracias por este Bueno, ejercicio. a vos, a vos. La verdad que un placer haber hablado con vos, haberte conocido y bueno, y la primera de muchas. Así que gracias a todos también por escucharnos y bueno, y quedamos a disposición lo que necesiten y vamos adelante a trabajar con esto que tenemos y que está esperando ser potenciado. Muchas gracias, Mofer. Muchísimas gracias, Romina, por ese tiempo que nos diste. Vamos a dejar aquí nuestros códigos QR para que si desean entrenarse tanto en la parte interna como en la parte externa, que no va separada una de la otra. Entonces aquí Romina y yo, María Fernanda, estamos muy complacidas de dar nuestra información y esperamos que este tema que es tan lindo, tan apasionante, les haya gustado. Muchas gracias, Romina. Un beso. Un Chao. beso. Gracias a Gracias. ustedes. Chao. Chao.